¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes atraer cosas buenas a tu vida? ¿Cómo puedes ser más feliz y pleno? Si es así, entonces el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas es el libro que necesitas. Escrito por la psiquiatra Marian Rojas Estapé, este libro es una fusión de ciencia, psicología y humanidad, proporcionando una guía única para explorar el camino hacia la felicidad. Rojas Estapé nos adentra en las complejidades de nuestro cerebro y emociones, destacando la relevancia de la serotonina, un neurotransmisor fundamental para nuestro bienestar emocional. A través de pensamientos positivos, una alimentación adecuada y el ejercicio, podemos influir en nuestros niveles de serotonina, mejorando así nuestra calidad de vida. Lo que realmente distingue a este libro es su tono accesible y compasivo. No es simplemente un manual técnico sobre neurociencia, sino una conversación con una amiga que comprende la sensación de abrumamiento y está dispuesta a ayudarte a encontrar tu camino hacia la felicidad. Así que, si estás listo para comprender mejor quién eres y cómo puedes hacer que te pasen cosas buenas, empecemos este viaje juntos. Capítulo 1. La felicidad. Este primer capítulo se sumerge en la exploración de la felicidad, desentrañando cómo ésta puede ser moldeada por nuestra mente y nuestras elecciones. La narrativa arranca describiendo la felicidad como un destino, una meta universal que todos anhelamos alcanzar. A lo largo del capítulo, Rojas Estapé utiliza ejemplos y anécdotas para resaltar la importancia de mantener una actitud positiva, subrayando cómo nuestras decisiones cotidianas pueden ser la clave que nos acerque o nos aleje de la dicha. La autora desmitifica la noción de que la felicidad es un ente externo, proponiendo que es algo que podemos cultivar y desarrollar, mediante nuestras acciones y pensamientos. El capítulo también aborda la trascendencia de la autenticidad y la autoconciencia. Se sostiene que comprender quiénes somos y qué deseamos realmente es esencial para hallar la felicidad. La autoaceptación y el amor propio emergen como elementos clave en este proceso. Capítulo 2. El antídoto al sufrimiento, el amor. En este capítulo, la autora profundiza en la idea de que el amor es una fuerza poderosa y transformadora, actuando como un antídoto contra el sufrimiento. Con una amalgama de anécdotas personales, investigaciones científicas y reflexiones filosóficas, se forja una visión compasiva y profunda del amor en todas sus manifestaciones. El capítulo destaca cómo el amor, más que en las relaciones románticas, puede ser una fuerza curativa en amistades y relaciones familiares, mostrando cómo el amor genuino y desinteresado puede ser instrumental en la superación de traumas y dolores emocionales. A través de ejemplos y estudios, Marian demuestra que el amor tiene un impacto positivo, no solo en la salud mental, sino también en la física. A medida que avanza, el capítulo ahonda en la noción de que el amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción consciente. Finalmente, se examina la conexión entre el amor y la espiritualidad, subrayando cómo el amor puede ser una senda hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Capítulo 3. El cortisol. En el tercer capítulo, la autora explora a fondo la hormona cortisol, conocida como la hormona del estrés. A lo largo de este capítulo, se desentraña la función esencial del cortisol en el cuerpo humano, su íntima relación con el estrés, y su impacto, tanto positivo como negativo, en la salud y bienestar general. Inicialmente, se destaca que el cortisol desempeña un papel crucial en diversas funciones corporales, incluyendo la regulación del metabolismo, la reducción de la inflamación y el control del ciclo sueño-vigilia. No obstante, el exceso de cortisol, especialmente en situaciones de estrés crónico, puede tener consecuencias perjudiciales para la salud, manifestándose en aumento de peso, fatiga, depresión, y afectando el sistema inmunológico. Marian subraya la importancia de la gestión del estrés, y proporciona valiosos consejos y técnicas para mantener los niveles de cortisol en equilibrio. Entre estas técnicas se encuentran la meditación, el ejercicio regular y una dieta equilibrada. Además, se aborda la relevancia de comprender nuestros propios patrones de estrés y adoptar un enfoque proactivo hacia el bienestar, destacando cómo estos elementos pueden contribuir a mitigar los efectos negativos del cortisol. Capítulo 4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá. En este capítulo, Marian Rojas Estapé aborda la importancia crucial de vivir en el presente, y examina cómo tanto el pasado como el futuro pueden influir en nuestra salud mental y emocional. La autora establece, desde el inicio del capítulo, que la felicidad radica en la capacidad de vivir de manera plena en el presente, superando las heridas del pasado y mirando con esperanza hacia el futuro. Se explora la idea de que quienes quedan atrapados en el pasado pueden sumirse en la depresión y el resentimiento, mientras que aquellos constantemente angustiados por el futuro pueden experimentar ansiedad, dos males prominentes en el siglo XXI. Un aspecto destacado del capítulo es la revelación de que el 90% de las preocupaciones nunca llegan a materializarse, pero nuestro cuerpo y mente las experimentan como si fueran eventos reales, teniendo un impacto significativo en nuestra salud mental y física, y obstaculizando nuestra capacidad de disfrutar del presente. La autora enfatiza la idea de que solo podemos actuar, sentir y responder en el momento presente, instándonos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones en el aquí y ahora. Capítulo 5. Vivir el momento presente.
En este capítulo, ahonda en la importancia de centrarse en el presente, como clave para disfrutar plenamente de la vida y mantener una salud mental equilibrada. Marian Rojas Estapé inicia el capítulo destacando que la felicidad no se reduce simplemente a la suma de alegrías y emociones positivas, también implica superar heridas y dificultades, así como continuar con el crecimiento personal. Se refiere a la felicidad como la capacidad de vivir con gozo, a pesar del dolor y el sufrimiento. El capítulo resalta la idea de que vivir constantemente preocupado por el futuro puede privarnos de disfrutar de las cosas buenas que están ocurriendo en el presente. Marian aconseja la práctica de la atención plena y la importancia de aprender a perder un poco de tiempo para ganar en paz y serenidad. Asimismo, se aborda cómo la era digital y la conexión constante pueden interferir con nuestra capacidad para vivir plenamente en el presente. La autora sugiere la adopción de descansos regulares de la tecnología, como una forma de fomentar una mayor conciencia del momento presente. Capítulo 6. Las emociones y su repercusión en la salud. El sexto capítulo explora la profunda conexión entre nuestras emociones y la salud tanto física como mental. Marian Rojas Estapé inicia explicando que las emociones son estados afectivos, que responden a las circunstancias de la vida y que pueden tener un impacto significativo en nuestra salud. Se resalta la influencia positiva de las emociones alegres en la longevidad y la prevención de enfermedades, a la par que se reconoce que las emociones negativas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades. El capítulo pone de relieve la asociación ineludible entre las emociones y la enfermedad, subrayando la importancia de no reprimir las emociones con el refrán español: quien mucho traga, al final se ahoga. El capítulo concluye enfatizando que una actitud adecuada y saludable puede actuar como una poderosa medicina natural. Además, se discute cómo la actitud del paciente puede ejercer una influencia considerable en su pronóstico de salud. Capítulo 7. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Este capítulo se centra en comprender cómo ciertos comportamientos y situaciones tienen el potencial de aumentar los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. El cortisol tiende a elevarse en momentos de miedo, amenaza, tristeza o frustración. Se resalta que la preocupación constante puede incrementar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. El capítulo identifica diversas circunstancias que pueden elevar crónicamente el cortisol, entre ellas el miedo a perder el control, el perfeccionismo, la obsesión por aprovechar el tiempo y la constante conexión digital. Incluso el ejercicio extremo puede interpretarse como una amenaza por el organismo, llevando a un aumento del cortisol. Este capítulo proporciona una valiosa visión sobre las actitudes y circunstancias que debemos tener en cuenta para mantener niveles saludables de cortisol. Capítulo 8. Cómo bajar el cortisol. El octavo capítulo presenta una guía práctica y amigable sobre la reducción de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en nuestro cuerpo. Se destaca que el cortisol sigue un patrón cíclico, aumentando por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, en respuesta al ritmo de la luz. No obstante, cuando el cortisol se eleva de manera crónica, puede actuar como un agente tóxico. El ejercicio se plantea como una herramienta efectiva para reducir el cortisol, aunque se advierte que el ejercicio extremo puede tener el efecto contrario, ya que el organismo lo percibe como una amenaza. En consecuencia, se recomienda realizar actividades suaves y relajadas, como yoga, pilates o simplemente caminar. El capítulo también resalta la importancia de gestionar las relaciones con personas tóxicas, fomentar pensamientos positivos, practicar la meditación o el mindfulness, y consumir omega 3 como estrategias para reducir el cortisol. La autora enfatiza que las preocupaciones constantes pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable, subrayando así la relevancia de aprender a manejar el estrés y las emociones para mantener un equilibrio saludable. Capítulo 9. Tu mejor versión. El noveno capítulo se presenta como una invitación inspiradora a emprender el camino hacia la excelencia personal. Marian nos brinda una reflexión profunda y consejos prácticos para alcanzar este loable objetivo. La premisa central del capítulo reside en la creencia de que cada individuo tiene la capacidad de ser el escultor de su propio cerebro. Con la actitud y enfoque correctos, se argumenta que podemos transformar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. El énfasis recae en la idea de que no se trata de obsesionarse con un objetivo específico, sino de encontrar un estado mental que nos impulse a sacar nuestra mejor versión. Entre los consejos para potenciar esta transformación, se incluyen la fijación de metas diarias, la visualización optimista y confiada de dichas metas, así como la planificación de los primeros pasos para alcanzarlas. La autora subraya la importancia de la actitud y el optimismo, destacando cómo nuestra respuesta ante los problemas cotidianos influye en los resultados finales. El capítulo también resalta la relevancia de la autenticidad, la compasión y la inversión en las relaciones con los demás, como componentes fundamentales en el camino hacia la mejor versión de uno mismo. En conjunto, ofrece una guía inspiradora para aquellos que buscan maximizar su potencial y vivir una vida plena y significativa. Ha llegado el momento de cerrar este fascinante viaje. Recuerda que en cada palabra, consejo
y reflexión de Marian Rojas Estapé, yace el poder de transformar no solo tu mente, sino tu vida entera.